Hoy empezamos un tema bastante interesante y quiero compartírtelo. Eh, y bueno, ya te daré una noticia terminando el mensaje de lo que viene el próximo viernes, pero quiero hablarte de algo muy especial, que yo sé que es uno de los temas que para muchos puede ser místico, para otros puede ser irracional, para otros puede ser ilógico, para otros puede ser fantasioso, para otros puede ser una verdad absoluta, para otros puede ser medias verdades, pero este tema que voy a hablar a continuación, mi deseo, tú que me estás escuchando, es que puedas ser bendecido y puedas ser llevado a tu vida a otro nivel. Y a ese otro nivel quiere decir a un nivel mayor de conocimiento de parte del corazón de Dios a tu vida para que lo puedas aplicar y entender la verdad bíblica de lo que Dios quiere enseñarnos. Eh, ¿Sabes? Alguna vez escuchaba a alguien decir que necesitamos bajar el nivel de la palabra al entendimiento de los jóvenes. Pero ¿por qué no llevar el entendimiento de los jóvenes al nivel de la palabra? Y poder profundizar cosas que, ¿sabes?, puedan ministrar tu corazón en el lenguaje, por supuesto, de joven, pero que también puedas comprender profundidades de parte del corazón con respecto a lo que Él ha dejado implícito en su palabra. Y bueno, quiero hablarte acerca de la guerra espiritual desde la perspectiva bíblica. Yo sé que desde el momento en que estoy tocando el tema de guerra espiritual, seguramente a tu mente vienen muchas situaciones, muchas vivencias, muchas experiencias, muchas posturas. ¿Y sabes por qué comparto esto? Porque yo sé que en el momento que digo la palabra guerra espiritual, para muchos puede ser un ambiente espiritual donde hay una guerra en el ámbito espiritual, que por supuesto es real, pero la palabra guerra espiritual en sí misma ya engloba, vivencias, experiencias, conocimientos que sin duda forjarán convicciones, pero quiero que las convicciones que tú tienes o las experiencias no hagan que la Biblia se sujeten a ellas, sino que las experiencias sean las que se sujeten a las verdades bíblicas. Y bueno, quiero llevarte acerca de esto, porque cuando hablamos acerca de la guerra espiritual, hablamos de un acontecer que se lleva a cabo en un ambiente que no vemos, en un ambiente donde nuestros ojos humanos no alcanzan a mirar, pero también que Dios nos da la posibilidad de abrir los ojos y vislumbrar, como así lo hizo el profeta con su siervo, y vio que había un batallón espiritual que está peleando a favor de nosotros. Pero sabes, la guerra espiritual a veces nosotros la hemos tendido a imaginar o a llevar a cabo de que es un momento de oración únicamente donde se guerrea espiritualmente y creemos que la guerra espiritual se encierra o se encapsula en un momento de oración, de guerra espiritual. Pero quiero hablarte desde este momento que la guerra espiritual no solo es en esos momentos, eso es un granito tan pequeño de lo que realmente es la guerra espiritual, porque la guerra espiritual la vivimos los 365 días del año, las 24 horas del día. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando hablamos acerca de guerra espiritual necesitamos saber realmente a qué postura nos vamos. Y esto quiero tocarlo respecto a Efesios capítulo 6 y versículo del 10 al 20. Y voy a darte una explicación para no leerlo todo, pero sí quiero que leas conmigo el versículo 10 de Efesios 6. Y dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Y cuando leemos este inicio del apóstol Pablo hablando a los Efesios, que realmente el libro de Efesios no hay una razón particular por la que Pablo les esté mandando esta carta, como Colosas, que habla mucho del señorío, ¿no? Romanos, que también habla mucho acerca del tema de la salvación. Aquí habla pues de diferentes temas que quiere Pablo aportar a la iglesia de Éfesos. Pero en particular cuando partimos de Efesios capítulo 6,
Pablo habla sobre una armadura porque hay un combate. Cuando Pablo habla del yelmo de la salvación, del casco, de la coraza, de la coraza, de las sandalias, del cinturón, habla de una espada, habla de un escudo, y empezamos a observar cómo en toda esta porción de Efesios capítulo 6, a partir del versículo 11 en adelante, Pablo habla de una armadura para protegernos, ¿sabes? Pero un versículo anterior a esto nos enseña que esa protección no depende en esencia, por portar una armadura, sino por fortalecernos en el Señor. Al fortalecernos en el Señor, obtenemos una armadura. No por cuanto hay una guerra de un adversario que viene contra mí, me pongo la armadura para ir a pelear. Quiero poder desglosar esto que te estoy tratando de explicar de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros tratamos de hacer guerra espiritual con el adversario, y es decir, con el enemigo, con Satanás, con el diablo, a veces nuestros ojos empiezan a mirar de forma tan externa que nos olvidamos de nosotros mismos y empezamos a culpar por todas las situaciones que vivimos al diablo, y negamos que nosotros somos parte también del juego en situaciones de pecado. ¿Y por qué dices esto? Si bien la Biblia habla que el diablo nos tienta conforme a las concupiscencias de nuestro corazón. Tú que me estás escuchando, necesitamos saber que hay desórdenes en nuestras emociones y que esos desórdenes en nuestras vidas nos hacen actuar de formas incorrectas, y por supuesto el enemigo buscará tentarnos para que de lo que ya hay en nosotros caigamos o nosotros accedamos a ser de acuerdo al pecado que ya habita en nosotros. Cuando nosotros observamos Efesios capítulo 6 en adelante, sin duda queremos guerrear contra el diablo porque tal vez guerrear en contra del diablo por mi familia, guerrear en contra del diablo por mi trabajo, guerrear en contra del diablo para que esa mujer o ese hombre, ese chico o esa chica, Dios me permita estar de noviazgo con ella o aleje a esa persona. Y nos olvidamos que no tiene que ver en esencia con el enemigo, sino que tiene que ver con guardar nuestra vida, de fortalecernos en el Señor para que nuestra armadura esté firme. Por eso la Biblia habla que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y cuando hablo de resistir al diablo, a veces nosotros creemos que ese versículo tiene que ver con una guerra espiritual y echarlo fuera. La resistencia al diablo tiene que ver con la obediencia del corazón, porque cuando somos obedientes, el enemigo no toma parte en nuestras vidas. Incluso la palabra de Dios habla en Juan, en primera carta de Juan, diciendo que el enemigo no puede tocarnos. ¿Sabes? Qué interesante es esto. Te das cuenta que no es tanto un asunto externo, sino un asunto de tu corazón. Por eso el versículo 10 inicia diciendo, fortaleceos en el Señor. Y quiero leerlo literal: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Él, no en la capacidad que tú puedas tener de reprender o echar fuera, sino en la capacidad de depender de Dios y estar alineado con Él, porque un corazón que busca caminar en obediencia, no perfecto, sino cada día buscar ser mejor, el diablo no tendrá en lo absoluto parte. A veces tendemos a querer echar fuera demonios y de repente vemos que es una guerra constante durante toda una vida. Decimos, es que es muy fuerte la guerra, pero no te das cuenta que el asunto no está ahí, sino está en tu corazón. El asunto no está afuera, sino está adentro. Y claro, quiero decirte lo siguiente. Cuando Pablo habla de las armaduras, las armaduras tienen que ver más en un sentido de ofensiva que defensiva. Inclusive la única arma que habla como defensiva es la espada.
Las demás armas tienen que ver como una ofensiva y la resistencia. Y esa resistencia tiene que ver con un acto de obediencia a Dios. Y quiero ser claro con esto. Alguna vez escuchaba personas que antes de salir de su casa, y quiero ser franco también, eso que yo escuché lo llevé a cabo en mi vida, me decían, antes de salir de tu casa, ponte la armadura de Dios. Y es como, me la quito, me la pongo, me la quito porque viene el enemigo. Y sabes, ese quitar y poner, si tu corazón no está en línea con Dios, de nada te sirve usar eso como un amuleto, creyendo que si lo haces, entonces el enemigo no podrá afectarte o no podrá dañarte. Dios nos habla claramente acerca de nuestra condición aún siendo hijos de Dios, y aceptar nuestra condición nos ayudará a poder ser entendidos con respecto a las batallas que estamos enfrentando, porque más allá de ser afuera, tiene que ser una batalla interna con nuestro propio pecado. La coraza donde hay un corazón que tiene que ser guardado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El yelmo de la salvación, donde vienen pensamientos que no son los correctos por el pecado que habita en nosotros. Y sabes, la palabra dice que Él guardará en completa paz aquel pensamiento que en Él persevera porque en Él ha confiado. Y sabes, también nos da Dios la oportunidad de ceñirnos, de portar las sandalias para proclamar la fe, para tener la autoridad, una autoridad dada por el simple hecho de tener una identidad, de ser llamados hijos, ser portadores de la palabra, por el hecho de ser congruentes también con lo que creemos y con lo que vivimos. Pero todo radica en el corazón del hombre y no tiene que ver con esencia hacia afuera. Si bien cuando Pablo inicia esta carta, en ningún momento utiliza el término guerra espiritual, pero sí habla de que existe un ambiente espiritual que está buscando ir en contra de ti, pero la manera en que el enemigo lo hará es a través de tentar tu vida. Jesús sabía quién era en Mateo capítulo 4 cuando venía el enemigo y le quería tentar constantemente, y Jesús, en su identidad y en la convicción de lo que la palabra de Dios era en él, le decía: escrito está. Y sabes, muchos de nosotros a veces accedemos a hacer cosas incorrectas porque no tenemos convicciones firmes en nosotros, en nuestro corazón, lo cual nos lleva a caer en la tentación del enemigo. Por tanto, el énfasis del Nuevo Testamento, que incluye también Efesios, es estar firmes en la palabra de Dios. Mi rol y mi responsabilidad primaria es defensiva y no ofensiva. Dios me dio una posición cuando nací de nuevo y me pide defender mi posición. Y este acto de estar defendiéndola tiene que ver con nuestro corazón. Tú que me estás escuchando, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con el mío. Si bien somos hijos de Dios, pero tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza que peca y tenemos que llevar todo argumento, nuestra vida, a Jesús constantemente para morir a nosotros mismos. Y sabes, cuando la firmeza de un corazón busca un acto de obediencia constante a Dios, no perfecta, pero que busca ir creciendo, la palabra de Dios es clara que el enemigo no podrá tocarnos. Nosotros no estamos peleados para ganar una batalla. La batalla ya fue ganada por Jesús en la cruz. Por tanto, Satanás ya fue derrotado. En la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta que la guerra espiritual no es para que tú ganes una batalla, sino que Jesús ya la ganó? La guerra espiritual tiene que ver para que tu corazón esté firme ante toda tentación que quiera venir, ante toda circunstancia que el enemigo quiera influir tu vida a ir en contra de la voluntad de Dios. Ya no necesito ganar la guerra,
La guerra ya fue ganada hace más de 2000 años. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 menciona, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Te das cuenta de lo que habíamos leído también en Efesios capítulo 6, versículo 10? Por lo demás, quiero aplicarlo hacia los jóvenes chavos, por los demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate qué hermoso es lo que estamos leyendo. Y es que Él está comprometido en protegernos del maligno. Por esta razón Jesús enseña en la oración lo siguiente en Mateo capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente, guárdanos del maligno. Fíjate lo que dice en esta palabra, y guárdanos del maligno. Fíjate cómo Jesús, cuando le dicen enséñanos a orar, Jesús termina diciendo, guárdanos del maligno. Josué capítulo 23, versículo 10 dice, un solo hombre de vosotros hace oír a 1000. ¿Por qué? Aquí viene la razón por qué sucede. Porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él se los ha prometido. Fíjate qué hermoso, es una promesa. Jesús venció en la cruz y nos ha prometido una protección maravillosa. Es como aquellos miedos disfrazados de fe, que hay un taller que en lo particular me gusta mucho, que en algún momento lo compartiré, que tiene como título Miedos disfrazados de fe, donde de repente a veces decimos, me cubro con la sangre de Cristo antes de salir, y parece como que un error tuyo, te tienes que volver a cubrir, y esos actos, en vez de ser actos de fe, realmente son miedos disfrazados de fe, porque tu confianza no está en aquel que ha dicho que te protegerá y te guardará. Y sabes, durante nuestra vida cristiana hemos creído que antes de salir de algún lugar o de una situación tenemos que ponernos la armadura, tenemos que volvernosla a poner, pero ya hay una armadura que se te fue dada. Esa armadura ya se te fue entregada, pero necesitamos entenderla para saber de qué forma funciona. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? ¿Cómo pueden ser protegidos mis pensamientos? Pero todo radica en el pecado que habita en mí, que me lleva a pecar. Y a veces culpamos al enemigo, sí, por esos dardos encendidos del maligno que dice Efesios 6, pero no nos damos cuenta que la raíz del mal no tiene que ver con él, tiene que ver con nuestro pecado. Tiene que ver con la maldad que hay en nosotros, que necesita ser quitada día a día, que necesitamos rendirla a los pies de Dios. El escenario donde es peleada esta guerra es en el alma del ser humano, en el alma que hay pecado. El enemigo pelea la batalla para resaltar la maldad que hay en mi alma por el pecado que hay en mí. Es decir, busca dañarme a través del pecado en mi mente, en mis emociones y en mis acciones, conforme a esas concupiscencias que te digo que hay en nosotros. Y necesitamos aceptar cómo somos. Somos personas pecadoras, y el hecho de poder lograr aceptar que somos personas pecadoras nos ayudará a entender con mayor eficacia cómo pelear las batallas y dejar de poner nuestros ojos en el exterior y perder el tiempo y ponerla adentro. No con esto quiero negar que de repente sepas que hay una situación ahí y tienes que reprenderla, pero tienes que saber que al reprenderla es porque hay algo en tu corazón, por eso está llegando. Y poner más ímpetu en tu corazón. Fíjate, Dios nos habla de estar firmes en Él. ¿Sabes? Dios hoy nos enseña que la guerra espiritual se pelea viviendo en santidad, es decir, viviendo en obediencia. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios, Dios lo guarda del maligno y él no lo puede tocar, dice la primera carta de Juan. Dios, sin duda alguna, nos ha provisto todo lo necesario para que podamos avanzar en esta tierra y dejar de poner excusas
Como aquel niño que va a la escuela y le dice, es que mi perro se comió mi tarea. Y poner excusas delante del Señor, Señor, es que el enemigo y la guerra espiritual está tan fuerte, y decir, Señor, el responsable soy yo y necesito avanzar y crecer. Y necesito saber que aún en mi condición de pecado, tú ya lo sabes, me amas y hay una gracia que me has otorgado para entonces trabajar, porque me has prometido que la obra que has comenzado en mí la perfeccionarás. Fíjate qué hermoso. Hay una frase que en algún momento compartí que dice, Dios me ama tanto como estoy, pero me ama tanto que no me quiere dejar como estoy. ¿Sabes? El hecho de que tú cometas pecados no exenta el amor de Dios hacia ti. Él te ama porque sabe que eres humano y sabe que estamos en un mundo caído y sabe que en ti hay pecado y sabe que puedes ser llevado conforme a las concupiscencias del enemigo y sabe que te vas a equivocar en muchas ocasiones, pero tu fortaleza tiene que venir de Él y aprender a pelear la batalla de manera más inteligente. Este es el mensaje que quiero dejar hoy para tu corazón. Aprendamos a pelear la buena batalla de la fe. Pablo, en todos los escritos que habla, nos enseña sin duda alguna de que nosotros estamos corrompidos y que necesitamos un Salvador. Y aún estando en hijos, cómo la maldad está en nosotros y cómo la gracia de Dios nos ayuda a crecer cada día en la obra que Él ha prometido de formar a Cristo. Nosotros, y Pablo habla de que el anhelo de Él era que ver a Cristo formado en cada uno de nosotros. ¿Sabes? El enemigo, el diablo, las huestes, las potestades, no tienen una autoridad mayor que tú. Eres hijo de Dios y Él ha dicho que tú estás sentado en lugares celestiales. Y cuando habla de lugares celestiales, habla de lugares altos. Por tanto, lo que hay debajo de tus pies no tiene autoridad sobre ti. Es entonces, y es importante que sepas que Jesús ganó ya esa batalla. Ahora necesitamos, sin duda alguna, en este mundo caído, guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestros pensamientos, ir muriendo a nuestro pecado. Porque entonces, y solo entonces, el enemigo sin duda no puede tocarnos. Bueno, quiero dejar esto en tu corazón, en tu vida, para que lo reflexiones, lo medites. Y sé que a este versículo que tal vez tanto hemos oído, o esta porción bíblica, le he dado una vuelta para que nosotros podamos notar la manera correcta de enfrentar las cosas. ¿Sabes? Efesios 6, a veces cree, y quiero terminar con esto, pero a veces cuando nosotros agarramos la Biblia, vemos que la Biblia está dividida por capítulos, por versículos, por títulos. Eso no existía antes cuando la Biblia se escribió, ni los versículos, ni los títulos que vienen arriba de los versículos, ni los capítulos, no existía eso. Por eso cuando leemos la palabra de Dios podemos leerla como un escrito completo, no solo porciones. Por eso a veces sacamos de contexto muchas cosas. Y quiero compartirte algo. Efesios 6, el mismo Efesios 6 que leímos en el versículo 10, en el versículo 1 empieza a hablar de obediencia. Y dice, hijos, obedecer en el Señor a sus padres, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y para que Él no
y que para Él no hay acepción de personas, perdón. ¿Te das cuenta cómo hay un contexto que habla de obediencia? ¡Wow! Entonces seremos eficaces, podemos llegar a nuestro propósito más rápido de lo que nos imaginamos y podemos ir creciendo más rápido de lo que nos imaginamos sin poner excusas de un ambiente espiritual que ya ha sido vencido, que sí hay luchas, sí hay guerras, pero que ya fue vencido por Jesús en la cruz. ¿Sabes? Te dejo esta palabra en tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Pues chicos, esta es la palabra que hoy les dejo. Pongámosla en práctica. Me alegra que hoy podamos haber estado juntos y quiero orar para que esto sea algo más cimentado en nuestro corazón. Pedir a Dios, como dice su palabra, que no vuelva vacía. Señor, gracias por esta palabra, por esta semilla de bendición que has depositado en nuestros corazones, pidiéndote y rogándote, Dios, que nos lleves a un entendimiento claro de nuestra posición aquí en la tierra, pero también de nuestra condición humana, y que sepamos, Señor, que el enemigo no tiene poder porque ya ha sido vencido en la cruz, y que esa guerra espiritual, que aunque la enfrentamos 365 días del año, las 24 horas del día, la manera eficaz de contrarrestarla es luchando contra nosotros mismos, contra nuestro propio corazón, Señor, que necesita, Señor, formarse para que el carácter tuyo, Señor, sea el conducto por el cual Él camine. Padre, gracias, gracias por esto, por tus promesas, por tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chicos, gracias. Y quiero dejarte esta noticia importante. El próximo viernes vamos a hablar de la Biblia, porque sabes, estamos en el mes de agosto y es el mes de la Biblia y queremos hablar cosas bien interesantes acerca de la Biblia. A veces hay preguntas: ¿quién la escribió? ¿Quién la inspiró? Los libros apócrifos. ¿Sí existió realmente este libro? ¿Esto es algo místico? ¿En cuántos años escribió la Biblia? Fíjate, temas bien importantes y con datos científicos que también como Dios comprueba a través de la ciencia la veracidad de la palabra, que vamos a verlo en estos viernes siguientes, porque queremos que también a través de esto tu fe sea más fortalecida por la verdad bíblica, porque la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros, es una verdad que, sabes, ha trascendido apócrifos. ¿Sí existió realmente este libro? ¿Esto es algo místico? ¿En cuántos años escribió la Biblia? Fíjate, temas bien importantes y con datos científicos que también como Dios comprueba a través de la ciencia la veracidad de la palabra, que vamos a verlo en estos viernes siguientes, porque queremos que también a través de esto tu fe sea más fortalecida por la verdad bíblica, porque la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros, es una verdad que, sabes, ha trascendido culturas, ha trascendido personas, generaciones, ha trascendido poderes políticos, es la que ha permanecido siempre. Wow, qué maravilloso poder hablar de ella. Quiero dejarte un dato antes de terminar. ¿Sabías que la Biblia es el libro más vendido del mundo y de toda la historia? Bueno, quiero dejarte con esto y bueno, nos vemos el próximo viernes en Generación TN.